ponga un enfoque, si es posible, total a la palabra del Señor. Amén. Ni los que están atrás se me distraigan, ni los que están al frente, porque Satanás roba la bendición. Le dije 5:31 del libro de los Hechos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Cuando lo tenga me confirma con un amén. Ahora lo leemos entonces en el nombre poderoso de Jesús. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Lea conmigo el 32 de nuevo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Padre, en el nombre de Jesús, estamos leyendo tu palabra, pedimos tu guianza, amado Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, habla a cada corazón, despiértanos, Dios mío, quita el cansancio, quita lo que estorba, Señor, que podamos recibir de tu palabra, Señor, pero el Espíritu obra en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios, por tu santa palabra. Amén y amén. Tome su lugar glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey de la Gloria. Amén. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Así dice la Biblia. Hermanos, quiero hablarle hoy de un tema y le quise poner por nombre así: ¿quién recibe el Espíritu Santo? Así se llama el tema. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? ¿Por qué, hermano, insisto yo en que es del Espíritu Santo? Yo creo que ya no se enfadé. Pero si se enfada, quiere decir que ya está aprendiendo algo. Usted, yo no voy a dejar de predicar del Espíritu Santo hasta que yo lo vea a usted lleno del Espíritu Santo. Ya me entendió el mensaje donde voy. Usted tiene que ser lleno, hermano. ¿Quién te dijo que tú no puedes hablar en lenguas? ¿A quién te dijo? ¿Ya pensó quién le dijo? ¿Se acuerda cuando llegó el pensamiento ese? ¿Quién se lo trajo? No me va a decir que Dios le trajo el pensamiento y que usted no podía hablar en lenguas. ¿Quién le dijo que usted no podía profetizar? No viene de Dios, se lo puedo garantizar. ¿Quién le dijo que usted no puede recibir sanidad? El que dice que no hay sanidad, hermano, usted sabe de dónde viene esa guianza. Porque la Biblia está llena de bendiciones y todas vienen por el Espíritu Santo de Dios. Todas. Así que el Espíritu de Dios quiere hacer la obra en nosotros. Dios me ha movido a esto, a hablarles de su Santo Espíritu, porque un hombre con el Espíritu Santo de Dios, hermano, puede hacer el trabajo de miles. Uno. Y miles sin el Espíritu Santo no logran hacer el trabajo de uno. Cuando un hombre es lleno del Espíritu Santo, las cosas cambian, hermano. Ser guiado por el Espíritu Santo. Mire, hermano, yo he estado analizando los testimonios en la Biblia. Y aún después los que han seguido en la iglesia, grandes líderes que están, las historias de ellos allí, cómo fueron llenos del Espíritu Santo. Unos tuvieron que buscar al Espíritu Santo 6 meses consecutivos, hermano. Y recibieron el Espíritu Santo. Otros unos días, diferentes tiempos. Pero cuando lo recibían, uno testificó y dijo: lo que no hice en 7 años, en una semana lo hice con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque había milagros, había sanidades. Y a mí, hermano, me entristece cuando no tenemos fe, cuando no vemos los milagros, cuando la iglesia no quiere ayunar, cuando la iglesia no quiere orar, cuando la iglesia anda en pura actividad de este mundo. ¿Cómo vamos a recibir el Espíritu Santo de Dios? Iglesia, es tiempo de despertar. Nadie investigue la historia de la iglesia. ¿Quién ha recibido el Espíritu Santo viviendo una vida carnal? Nadie, absolutamente nadie. Todos tienen que buscar a Dios de corazón. Es tiempo de despertar, iglesia. El texto que usted leyó conmigo dice el verso 32. Y nosotros somos testigos, dicen los apóstoles, no testigos de Jehová. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo. 2 testigos.
Si usted analiza, hermano, hay una comunicación entre el Espíritu Santo y la gente que es llena del Espíritu Santo. Hay una guianza. El Espíritu Santo está continuamente allí. Dice, ¿cuál ha dado Dios? A ciertas personas. Los que le obedecen. Entonces es muy necesario saber quiénes están recibiendo el Espíritu Santo y si estamos obedeciendo o no. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos muchas veces fríos, vacíos? ¿Por qué no tenemos guianza de Dios? Número uno, hay que conocer al Espíritu Santo de Dios, hermano. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la Biblia. Es la palabra la que nos va a llevar a un pleno conocimiento y luego el Espíritu va a empezar a enseñarnos aún más cada día. Es necesario. Si el Espíritu Santo lo reciben los que obedecen, ¿qué hay que hacer nosotros, hermanos? Dice la Biblia que no seamos tan solamente oidores, sino lo que funciona es ser hacedores de la Biblia. Esto significa que obedecemos a la palabra de Dios, hermanos queridos. Pero si no estamos haciendo esto, se nos viene todo abajo. Mire, hermano, es fácil vivir una vida carnal. Es fácil vivir una vida sin la guianza del Espíritu Santo. Es normal para el ser humano. Pero la vida del Espíritu Santo se convierte en sobrenatural. Mire, el Señor Jesús dijo, si venga tu reino, la oración que debería hacer usted y yo, ¿verdad que sí? Venga tu reino y hágase tu voluntad, como la tierra, así también en el cielo. Que se haga la voluntad de ¿quién? Si nosotros todos hacemos la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere, hermano, no va a haber problemas con el Espíritu Santo de Dios. Pero en las iglesias, ahorita yo quiero decirle esto, hermano, la mayoría de iglesias el Espíritu está contristado. Difícil hallar una profecía limpia. Difícil hallar personas que realmente hay un fluir del Espíritu Santo. Y qué mala noticia, porque el que dirige la iglesia debe de ser ¿quién? El Espíritu Santo. El que va a dar guianza a la iglesia es el Espíritu Santo. Mira, hermano, que si Dios, oiga lo que ha pasado, muchos Dios les da un don y lo desprecian delante de Dios. A ver, ¿alguien me oyó? Les da un don Dios y lo desprecian. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Hermanos queridos, escuchen que no hay tesoro más grande en la tierra que tener dones del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué don es más grande que tener dones de Dios? ¿Qué cosa es más valiosa en este mundo? Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que tiene, mire, nomás es un don, el don de sanidad. ¿Se da cuenta? Cuando va a los lugares y empieza a orar por la gente, van a pasar cosas grandes. Millones van a ser beneficiados de un don puesto por obra. Hombres que estaban a la muerte, Dios los sana, porque hay una persona que está usando lo que Dios le dio. No para gloria suya, sino para la gloria de Dios, del que lo dio. Hermano, tristemente hay algunos que venden oraciones y oraciones vacías que no se sana nadie. Y la están vendiendo. Mande tanto para orar por usted. Oiga nomás que, ¿en dónde estamos parados, hermano querido? Hay que buscar al Espíritu Santo de Dios y Él nos va a guiar a toda verdad. Mire, hermano, ¿y cómo se busca el Espíritu Santo? En ayuno, en oración, cosas desagradables, hermano. Ayuno y oración y obediencia. Si estas cosas no están, olvídese de que Dios va a venir a fluir en nosotros. Tiene el hombre que desear agradarle a Dios, desear en su corazón obedecer a Dios, tener ese deseo, hermano, de agradarle a Dios. Que Dios sea lo primero en nosotros, que nuestro corazón y nuestra mente estén inclinados hacia Dios. Bendito Cristo. Dice Mateo 12:50, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La familia de Dios se compone de los que obedecen a la palabra de Dios. ¿Sí me escuchó? La familia de Dios no es los que se juntan en una iglesia, sino los que obedecen. Pero no me vaya a malinterpretar. La iglesia es el pueblo de Dios, es la iglesia de Dios, es los hijos de Dios. Amén. Y los que llenan el Espíritu Santo son los que forman la iglesia. Alguien, fíjese, hermano, hay gente que no piensa.
ofende a la iglesia, pero quiere algo con Dios, con Cristo. ¿Se puede? Imagínense, hermano, que alguien viene y ofende a mi familia, pero me dice, contigo quiero amistad, pero con tu familia no quiero nada. Y lo que me dice, tu familia es una hipócrita, pero yo contigo sí quiero amistad. ¿Cree que yo voy a querer a esa persona? ¿Qué es lo más sagrado que tiene Jesucristo? Su iglesia, su esposa, su novia, sus hijos. Y cuando le lanzamos ofensas sobre de ellos, Señor, yo sí quiero ir contigo, pero tu iglesia, nada. Qué falta de entendimiento. Si quiere alguien algo con Dios, tiene que ser iglesia. Ofender a la iglesia es ofender al mismo Señor, pero no tiene entendimiento muchas personas. Es en la iglesia que Dios va a obrar, que Dios va a trabajar con su Espíritu Santo y llenarlos de su Espíritu Santo. Pero la iglesia tiene que responder como Dios quiere, en santidad y en obediencia. Hermano, cosas difíciles, ¿verdad? Nos cuesta trabajo, pero se puede en el nombre de Jesús. Alguien dijo, hermano, es que es necesario que la pastora ande al pie de uno. No se requiere de eso, se requiere de un corazón dispuesto para obedecer a Cristo. Porque, hermano, si la pastora anda al pie de mí, yo me voy a buscar el minuto que me deje solo para irme a hacer iniquidad. A un ser humano no se le puede cuidar. Tiene que ser cuidado por Dios y él mismo saber que es Dios el que lo cuida. Porque si usted nomás busca que no hay quien lo vea para andar pecando y quiere ser lleno del Espíritu Santo, no me diga. Si no funciona, ¿acaso el Espíritu de Dios no ve todo lo que hacemos las 24 horas del día? ¿No ve lo que hay en nuestro corazón? Él está viendo todo. Al cabo de la iglesia nadie me vio. Sí, hermano. Es mejor que te vea toda la iglesia y que no te vea el Señor. Porque Él es el que da el Espíritu Santo. Él es el que bendice. Él es el que hace la obra. Él es el que hace todo. Y es el que nos ve. Mira, se da cuenta por qué a veces uno no encuentra nada, se siente frío, se siente vacío, hermano, porque tiene unos pensamientos ajenos al Señor. Anda pensando cosas que no van con Dios. Mateo 26, 42 dice, apartándose de nuevo, oró por segunda vez, se refiere a Jesús, diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Si saben el pasaje, lo conocen. Cuando el Señor iba a ser crucificado, si esa copa no puede pasar, o sea, tiene que pasar por ese dolor al Señor, hágase tu voluntad. Aún en esos problemas grandes, hermano, que se haga la voluntad de Dios, amén. Aún cuando la vida misma de nosotros está en peligro, hágase la voluntad de Dios. Esta es la forma que, hermano, uno va a lograr tener esa relación con Dios, dejarle a Él el lugar. En Romanos dice, no os adaptéis, Romanos 12, por si lo está leyendo, Romanos 12, 2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, dice la versión de las Américas. Oiga, hermano, para verificar cuál es la voluntad de Dios, porque si hacemos la voluntad de Dios, el fluir de Dios va a ser una bendición. Mire, hermano, hay que ser honestos. Si aquí estuviéramos la iglesia todos rebosando en el Espíritu Santo, ¿qué pasaría con esta iglesia? Piense por un momento. ¿Qué pasaría con esta iglesia si todos estamos llenos del Espíritu Santo? Impactaríamos, hermano, no a nivel ciudad, a nivel mundial, yo creo. Pero, hermano, ahora pregúntese, ¿por qué no estamos llenos del Espíritu Santo? No queremos pagar un precio. Y hay un precio que pagar. Yo le confronto ahora, iglesia. ¿Cuántos días hace que usted hizo el último ayuno? Alguien puede decir ayer, hermano. Felicidades, hermano. Pero si usted dice, hermano, hace 10 años, 5 años, imagínese cuál es su condición. Nomás con eso, analice su condición. No analice la de su vecino, su propia condición. Porque les tengo una nueva. El pecado de mi vecino a mí no me condena.
El pecado del otro, de usted, no me condena a mí. A mí me puede condenar el mío, pero no el de usted. Y lo que cuenta delante de Dios es lo que yo hago, no lo que usted haga para mí. Aunque ustedes ayunaran todos, si yo no ayuno, nada me sirvió a mí. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Es necesario entonces, hermano, que vuelvamos al camino. Hay hermanos que yo hablé lenguas hace 20 años. Felicidades. ¿Y ahorita cómo estás? Santo. No puede uno decir, yo antes. No, es que es de día a día, continuamente llenos del Espíritu Santo. Esa es la vida, no se puede vivir sin Él. El cristiano tiene que vivir día a día con el Espíritu Santo. Una amistad mejor que cualquier otra amistad con Él, con el Espíritu Santo. Esa es la postura correcta del cristiano. Amén, iglesia. Yo hoy quiero tocar el corazón de alguno de ustedes para que piense cuál es su condición delante de Dios. Y yo mismo también decir, ¿cómo están mis ayunos? ¿Cómo está mi tiempo de oración? Los hombres vencedores, hermano, no oran 15 minutos. Las personas que han sido vencedoras no son los que oran 10, 15 minutos. Son personas que a veces pasan horas y horas en oración. Investigue usted por usted mismo. Y si no le creen los testimonios que hay de estos tiempos, en la Biblia vemos a Jesús, cómo oraba Jesús, cómo oraban sus apóstoles, cómo los enseñó. Que son las bases de la iglesia. Bendito Cristo. Debemos de verificar, dice este texto, cuál es la buena voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que es aceptable delante de Dios, lo que es perfecto delante de Dios, para de esa manera vivir, hermano. Para tener una vida en condición agradable a Dios. Hay tantas cosas que son desagradables a Dios y que a veces el cristiano anda practicando. Cuando el hombre se aparta su mentalidad de Dios y anda en otras cosas. Cuando el hombre, hermano, anda participando con sus amigos mundanos. Son mis amigos, tengo que, ni modo de decirles que no. Tiene más valor aquel amigo que el Cristo Jesús. Cristo es primero que todos. Hermano, de esa manera es que el hombre se llena del Espíritu Santo. Y una búsqueda continua es lo que se debe hacer. No para ser visto de los hombres, como los que quieren agradar a los hombres, sino con la meta de santificar tu vida para Dios. Amén. Amén. Dice la Biblia en Hebreos 13:21, nos haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros. Oiga, para hacer su voluntad. ¿Cuál es el propósito? Hacer su voluntad. Dice, lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos también. ¿Verdad que sí? ¿Han oído ese pasaje? El mundo pasa y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios es diferente, este permanece. Hermano, porque al hacer la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios va a fluir a tu vida y vas a ser bendecido. Y muchos serán bendecidos por tu persona, porque te prestaste para que Dios obre. Qué importante es, hermano, que mire, aquí queremos predicar. Y qué bonito fuera que vamos a predicar, pero el Espíritu nos dice, vayan tal día a predicar a tal lugar. Oh, qué diferencia. Ve a este lugar porque allí hay uno que lo voy a convertir. Usted va a la segura. Ve a tal lugar porque voy a sanar a esa persona. Oh, oiga, hermano, cuando el hombre es sanado, ¿qué hace? Casi todos, hermano. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde me puedo congregar? ¿Dónde está esto que tú me trajiste hoy para yo estar allí también? La iglesia donde yo me convertí, hermanos, en sus principios, fue una iglesia que buscaba a Dios. Oraban 3 veces al día. A la mañana, a las 9 de la mañana, a mediodía y en la noche. 7 cultos a la semana. Así se fundó. Se fundó con 60 hombres. Y todos los días había oración, todos los días había culto.
Pero a alguien se le ocurrió la brillante idea que nomás hicieran 3 cultos a la semana, porque era mucho. Pero mire, mientras eran con una entrega a Dios, ¿sabe qué pasaba? Me platicó el pastor quien estuvo en esa situación, que bautizaban 300 personas más o menos cada 3 meses. Así que 300 personas cada 3 meses tienen que ir a bautizar, porque era un quintelal que estaba para bautizarse. En cuanto enseñaban a este grupo, ya estaba otro. Porque, oiga esto, lo que pasaba. Iban la gente, un impío iba enfermo, y dice que a veces ni los andaban tocando, allá se agarraba el solito. Y corría con su gente y les decía: estoy sano. ¿Dónde te sanaron? Los aleluyas que están allá me sanaron. Fui ahí con ellos y mira, vengo sano. Regresaba el domingo con un montón de gente, llegaba el enfermo. Otro grupo de enfermos a que se sanaran, hermano. Y así se iban y traían más gente solos. Nadie andaba gritando: conviértanse a Cristo. No, ellos solitos venían, hermano, porque veían la gloria de Dios en ese lugar. Oiga, cuando uno es sanado de algo terrible, la gente te pregunta: ¿quién te sanó? ¿Dónde fuiste? ¿Cómo pasó? Allá me sanaron. ¿Quiere decir? Vamos, vamos. Oiga, hermano. Pero si no pasa nada, hermano, si no hay Espíritu Santo, ¿quién cree usted que va a sanar? ¿Alguien puede sanarse en el Espíritu Santo? No, hermano. Por eso no se avanza en la obra de Dios. No hay temor de Dios. ¿Cómo vamos a estar llenos del Espíritu Santo? La iglesia tiene que despertar. O de lo contrario, viene Cristo y aquí vamos a terminar, hermano. Por andar jugueteando con Dios nos vamos a venir quedando en la tribulación. Yo le quiero pedir a Dios que esta noche le hable a algunos en sueños, hermano. Que les muestre algo, que haga que sienta usted una pasión por buscar al Espíritu Santo. Que sienta que le arde el corazón, que quiere de Dios, que quiere ser lleno, que usted sienta la necesidad, que si no se muere. Porque si nos hace sentir eso Dios, hermano, lo vamos a buscar como locos y crea que lo va a recibir. Porque la Biblia dice que lo piden, lo reciben todo lo que lo piden, pero pedirlo apropiadamente. Y si obedecemos a Dios, hermano, tenga la seguridad usted que lo va a recibir. Gloria a Dios. Vaya conmigo para Juan 5:39. Hablando de la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, dice Jesús, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Oiga, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios aquí? Número 1, que el hombre acepte a Jesucristo. Que vea a Jesucristo y lo reciba en su corazón. Estamos hablando de la voluntad de Dios para poder recibir el Espíritu Santo. Si un hombre no recibe a Jesús, no recibe Espíritu Santo. Primero es recibir a Jesucristo en su vida. Cuando confieso a Cristo con todo mi corazón y lo recibo en mi vida, ya di el primer paso de obediencia. Y dice la Biblia, el segundo paso es arrepentimiento. Primero confesar a Cristo y arrepentirnos. Si un hombre no se arrepiente, hermano, no hay perdón de pecados. Y si sus pecados no son perdonados, tampoco el Espíritu Santo va a estar tocando a una persona. El arrepentimiento, no hay un predicador en la Biblia del Nuevo Testamento que no lo haya predicado. Todos, hermano. Tema principal, tema base, que el hombre se arrepienta para que vengan del Señor tiempos de bendición, de refrigerio. Arrepentimiento. Y si alguien dice, hermano, me arrepentí hace 20 años, pero si anda otra vez pecando, arrepiéntase. Porque si no se arrepiente, el Espíritu Santo no va a hablar en usted.
Es necesario, hermano, vivir la vida en el arrepentimiento. Que el hombre realmente mantenga esa condición de estar arrepentido delante de Dios. Si su boca le ha hecho pecar, medite bien lo que habla. Si sus ojos, lo que sea que te haya hecho pecar, medita bien y arrepiéntete para que, hermano, Dios te llene de su espíritu. ¿No te cansas de vivir una vida raquítica? Que llega un demonio y te tortura cuando Dios dice que Él nos da poder sobre de ellos. Le hacemos mentiroso, hermano, cuando no se cumple su palabra, pero no es que Él es mentiroso, sino que nosotros le fallamos al Señor. Es de suma importancia entonces que el cristiano aprenda a ser un cristiano. Que aprenda a tener temor de Dios, a vivir una vida como Dios manda en obediencia, y la gloria del Señor vendrá. Miren que Dios no ve si eres rico, si eres pobre, sabio o no muy sabio. Él no hace diferencia. Él, lo que hay en el corazón es lo que hace la diferencia. ¿Cómo el hombre busca a Dios? Busca a Dios con su corazón. Y quizás usted dice, bueno, es que como aquí no buscan mucho de Dios los hermanos, no siga la manada. Si usted quiere de Dios, llénese usted. Busque a Dios. Es que aquí nunca programan ayunos. Prográmelos usted para usted. Usted prográmelos. Es su necesidad. No es la de otro, es la de usted. Sienta la necesidad, diga yo, tome la decisión. Mire, me contó un testimonio de una persona hace muchos años. Este muchacho tomó la decisión firme. Dijo, yo me voy a santificar para que Dios llene mi vida de su Espíritu Santo. Y resulta que en esos días llega una chamaca en la noche a su cuarto y empieza a tocarle la puerta con malas intenciones. Y el muchacho le dijo, ¿sabes qué? No le abrió, le dijo, vete, vete. Dice, es que ella no sabía que yo tomé una decisión de que yo iba a santificarme para que Dios me usara. Oiga, tuvo que rechazar esa oferta. Pero hermano, si no estamos trabajando en serio con Dios, que ahí cae el pecado y un desastre. El cristiano tiene que aprender. Mira, hermano, yo sé que ya no es la televisión como antes, que se predicaba en contra de la televisión. Ahora se predica en contra de los teléfonos. El teléfono en 2 minutos te hace pecar. Y si usted es destemplado, usted vive en pecado en su teléfono. ¿Aló? A ver, échale una mirada para atrás en su mente. ¿Cómo andamos? ¿Quiere el Espíritu Santo? ¿Con quién hablas? ¿Qué haces? Analiza. A Él no le puedes engañar. Aunque Dios te haya dado dones, si tú no tienes esa templanza para vivir como un cristiano, tus dones se van abajo. Contristas al Espíritu Santo de Dios y no vas a ver nada, hermano. Te vas a cansar de orar por un enfermo y no se va a sanar. Te vas a cansar del deseo de que echar fuera un demonio y no se va a ir. Vas a anhelar hablar en lenguas y profetizar y no va a llegar. Aleluya, poder en Cristo. ¿Cómo le vamos a hacer? Si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Hoy son estos días, hermano, que el pecado está en todos los rincones. Así que piense 2 veces qué es lo que hace si usted es un cristiano, si se quiere ir al rapto de la iglesia, porque se supone, hermano, según la Biblia, el rapto de la iglesia está en las puertas. Y si el hombre no despierta, ¿qué cree que Dios se lo va a llevar con todo el teléfono a uno para allá? Nos va a llevar para que estemos llorando, anhelando, Señor, yo quiero ir a pecar allá. ¿Cree que nos va a llevar a esa condición? ¿Enamorados del pecado? Aquí se va a quedar para que siga gozándose en su pecado. Se deleite usted haciendo la iniquidad que usted hace. Aquí lo va a dejar. Pero el que anhela estar con Dios y que limpia su vida para Dios, ¿qué cree que va a pasar? Se va a ir. Haga un esfuerzo, hermano.
Y si usted me dice ahorita mismo, me dice, hermano, es que yo no tengo la fuerza, métase en ayuno, doblegue su carne. Eso dice la Biblia. Para sujetar esta carne no se puede sin ayuno, hermano. Es muy poderosa. Y verá usted que después de varios días de ayuno se dobla, se siente humilladita, se siente que le duele todo, se empieza a quejar y dice, ahora sí que trabaje el Espíritu Santo, pues me rindo. Si no, no. Nunca le da lugar al Espíritu Santo, ni en 500 años, hermano. No le da lugar la carne al Espíritu Santo, a menos que usted la sujete. ¿Ya ve por qué es tan necesario el ayuno? Quiere que Dios reine en su vida. Doblegue su carne y el Espíritu Santo vendrá y hará. Mire, hermano, y con la fuerza del Espíritu Santo usted avanzará mucho más en contra del pecado, y hablándole a la gente y viendo milagros y viendo la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo es el que hace toda una obra maravillosa. La vida del cristiano a veces es aburrida cuando estamos de haraganes, sin trabajar, sin hacer nada, pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y nos guía, Él nos manda a trabajar y usted ve la gloria de Dios en cada momento y usted se va a gozar grandemente. Si usted cree que la vida cristiana es aburrida, pregúntese por qué. La voluntad de Dios es el arrepentimiento. Estamos hablando de la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? No se lo olvide. Así que arrepentidos y convertidos, dice el apóstol, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de bendición, de refrigerio. Pero ¿qué es lo que la clave? Arrepentidos. Y la Biblia dice también, y convertidos. Convertirnos a Jesús y mantener esa vida de arrepentimiento. Arrepentimiento es diferente que remordimiento. El arrepentimiento es cuando el hombre se aparta de su iniquidad. Amén. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por costumbre. Más bien el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces, hermano? Que el hombre se arrepienta, haga un análisis de su vida. ¿Cuál es el pecado que a usted lo ha atado? Es que si hay muy feo pecado, mejor diga la falla. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Podemos disfrazarlo y ponerlo bonito, pero sigue siendo pecado que nos aparta de Dios. Alguien puede decir, hermano, es que mi boca me aparta de Dios. Es que yo soy así, hermano. Mire lo que sea. Esfuércese en Dios para obedecer a Dios. Arrepiéntase de eso. Porque yo le voy a decir una cosa. Lo que para usted es debilidad, a mí me da risa. Pero lo que para mí es debilidad, a lo mejor a usted le da risa. Somos diferentes. Y cada uno, he oído personas que me dicen, mira que esta es la debilidad. Digo, eso para mí no es nada. Pero esa persona no puede liberarse de eso. Lo ataca. Así que, hermano, cada uno en su área debemos de meditar y arrepentirnos de corazón y venir a Cristo y empezar, hermano, a hacer camino para la montaña, hermano, a ayunos, a veladas allá. El hermano Jubi antes hacía veladas, ya no sé cuánto uso la última. ¿Cuándo nos invita, hermano Jubi? Vamos, hermano, porque eso es para nosotros, para agarrar vida. Pero luego dice el diablo, le dice, no tienes tiempo. Tú no tienes tiempo. ¿Verdad que sí le ha dicho? O a usted no le dice, nomás a mí me sale con eso. Dice, no tienes tiempo. Y usted dice, sí es cierto, no tengo tiempo. ¿Por qué no mejor platica con el Espíritu Santo? En lugar de hacerle caso a la serpiente. Ya ve que Eva le hizo caso y cómo le fue a la pobre. Digo, ¿y cómo nos ha ido a causa de ella? Y qué vergüenza que todavía seguimos escuchándolo, hermano. Todavía le ponemos atención cuando viene. No ayunes porque te vas a enfermar. Si es cierto, poco me enfermo. No ayunes. ¿Quién cree que le dijo eso?
cuántas cosas más, hermano. Y le hacemos más casos a veces a Él que a la misma voz de Dios. Tenemos la Biblia para obedecerla, ¿ven? Dice la Biblia que, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, oiga lo que predicaba Jesús, y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Jesús? ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Que nos arrepentamos, hermano. Y no me salga que yo tengo tantos años de cristiano. Si usted anda haciendo lo malo, arrepiéntase. Porque, hermano, no es que fui que ir, no, es que hoy tengo que hacerlo. Si estoy viviendo en desobediencia, arrepiéntete. Si andas metiendo tu mano donde no debes de meterla con una persona que no es tu pareja, arrepiéntete o te vas a ir a la condenación por puro gusto tuyo. Y no piense ese pensamiento que trae el diablo que dice, bueno, cuando sienta que me voy a morir me arrepiento ahí. Mejor lleve las velas al cura de una vez que se las prenda ahí para que... Es pensamiento católico, pues de una vez. Hermano, el arrepentimiento no es entonces, es ahora que Dios te está hablando. Hoy dice la Biblia, hoy es el día. Cuando Él te habla a tu vida, entonces procede. No cuando a ti se te antoje. Si Él llama arrepentimiento, hermano, es porque es necesario el arrepentimiento. Ojalá y usted tome atención a esta palabra por su bien y por mi bien hacerlo yo también. Porque necesitamos vivir una vida como Dios nos manda, hermanos queridos. Es necesario que hagamos un sobreesfuerzo por, hermano, mantener ayuno y oración en nuestra vida. Para que el Espíritu Santo empiece a fluir y nos dé toda la victoria que Dios tiene preparada para nosotros. Gloria a Jesús. Voy a leer un texto más, hermano. Dice la Biblia así, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, oiga eso, a todos los hombres, en todo lugar, una cosa manda, ¿qué? Que se arrepienta. Mire, pasó por alto todas las maldades y todo eso, pero ahora manda, ordena, que se arrepienta toda persona. ¿Queda claro para nosotros, hermano? El cristiano cae en la trampa y dice, no, yo soy cristiano que me voy a arrepentir. No. Si estás viviendo en iniquidad, arrepiéntete. No te puedes justificar así. ¿Cree que no es pecado? Dice la Biblia que el hombre que sabe qué es lo bueno y no lo hace, está pecando, porque sabe lo que debe hacer y no lo hace. Si sabemos lo que Dios dice en su palabra y cerramos el corazón a no obedecerle, estamos pecando. ¿Y quiénes son? Los cristianos. Pueblo de Dios, Dios llama a obediencia, a arrepentimiento, para ser llenos del Espíritu Santo. Y usted no salga. Mire, yo pienso que sería un poco penoso para los cristianos pasar años y no ser llenos del Espíritu Santo. Porque eso le está quitando la cobija, le dice, mira cómo andas. Hermano, no se vaya a ofender con lo que digo. Pero es necesario. La iglesia es llamada para ser llena del Espíritu Santo. Se han levantado multitud de personas diciendo que no es necesario que se manifieste. Pues ya está lleno, no es necesario. Hermano, eso es lo que el diablo quiere, que no se manifieste el Espíritu Santo de Dios. Pero mire, usted va a la Biblia y usted oye a Pedro hablar y el Espíritu Santo habló y dijo, y le habló el Espíritu Santo y lo mandó el Espíritu Santo, y a Pablo el Espíritu Santo le dijo, el Espíritu Santo le habló, y hermano, todos les habló el Espíritu Santo, solo a nosotros no. ¿Que ya se quedó mudo? ¿O ya no habla? ¿O ya no es su pueblo? Si Él ha hablado a millones, ¿por qué a nosotros no nos va a hablar? Tenemos que caminar. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, a mi pensar. Yo pienso que se habla palabra de Dios aquí. ¿O qué piensan ustedes? Ustedes son los jueces acá. ¿Qué es lo que se está hablando? Palabra de Dios. ¿Y por qué no se recibe? ¿Y por qué no se pone por obra?
¿Por qué no hay lo que debe continuar? Porque estamos cerrando el corazón al Señor. Y salemos y se nos olvida y vamos a hacer las mismas iniquidades. Por lo tanto, no va a pasar nada acá, hermano. Pero Dios quiere que haya un corazón dispuesto a obedecerle. Y con ese va a hacer la diferencia. Con ese se va a ver. Y otros van a decir, mira cómo ese sí lo bendijo. Y cómo ese sí le da. Y cómo ese sí recibe. Dios es injusto. ¿Será Dios injusto? Injustas son las cosas que vivimos, hermanos. Y por eso Dios no va a orar. A Él no se le puede engañar. Hermano, hay gente que en un día habló en lenguas y se le fueron. Un día profetizó y se le fue. Dios dio un don y se acabó. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso Dios recoge lo que dio? Es la condición de cómo la iglesia está viviendo, hermano. La iglesia de Jesucristo tiene que buscar agradarle a Dios. Punto principal, arrepentimiento, hermano. Cuando la iglesia está en condiciones, hermano, con una conciencia tranquila delante de Dios, cualquier pequeña mancha le lastima, le ofende. Un pecado así pequeñito le lastima y dice, ay, Señor, perdóname, mire. Pero cuando ya está toda manchada como el tigre, hermano, aunque la bañes de tierra, ni cuenta se da. Vive en pecado y vive feliz, duerme tranquila. Ya su conciencia está cauterizada, ya no siente nada. Pero Jesús dijo que Él vino a llamar a una iglesia que no tuviera mancha ni arruga. Mire, va a ir a las bodas del Cordero. ¿Y cómo va a ser nuestra vestidura cuando lleguemos? La Biblia nos enseña que va a ser: a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, puro, resplandeciente. Y esa es la santidad. Pero si ese vestido lindo, imagínense que alguien viene con un pequeño puñito de salsa roja y se la tira a su vestido. A ver a las hermanas, ¿cómo se sentirían que vienen entrando a la boda y alguien les aviente algo así sobre su vestido? Estamos a punto de llegar y yo no veo a nadie llorando. Todos felices, todos manchados y felices y contentos. Vamos dirigiéndonos hacia las bodas del Cordero. Y como vayamos de sucios, así vamos felices. Hermano, y Dios nos quita una mancha y vamos a agarrarnos 3, 4 más. ¿Qué estamos pensando? Yo le invito a meditar, hermano. No que me oiga a mí. Que Dios hable a tu corazón. Si yo tengo razón en lo que estoy hablando, hermano, recíbalo. Y si no, rechácelo. No tengo problema por eso. Pero mi deseo en mi corazón es que usted, hermano, y yo podamos llegar a la presencia de Dios. Apártese de iniquidad el que confiesa el nombre del Señor. Eso dice la Biblia. Si queremos algo de Dios, apartémonos, hermanos, de toda iniquidad, para que Dios sea glorificado. Y si me extiende la predicación, no se preocupe. La prédica es la palabra de Dios, es lo más esencial que existe en una iglesia. ¿O qué otra cosa es más importante? La palabra es la que da vida. De hecho, la iglesia existe por la palabra. De lo contrario, no existiría. Y tenemos récords, hermano, de personas que se quedaron predicando toda la noche. Así que no es nada extraño que nos quedemos. Quítese la mente del reloj. Pablo un día predicó toda la noche. Y a las 3 de la mañana se le cayó un dormilón. ¿Verdad que sí? De ahí arriba, pastro no va. Y se murió. Pero ahí estaba el Espíritu Santo, hermano. Alguien dice, bueno, es que como no está el Espíritu Santo, por eso me duermo cuando predica el hermano Juan. Espéreme tantito. Ahí estaba el Espíritu Santo y se dormía. Ese amigo se durmió, cayó y se mató. ¿Y qué hizo Pablo? Fue y lloró por él. Dios lo sana para atrás. Si no hubiera estado el Espíritu Santo, ¿cree que sana ese hombre? Lo regresó. ¿Y a poco paró la predicación?
Le sigo hasta la mañana. Hermano, el récord que hay en los hombres de Dios siempre así ha sido. No se espanten de que se alarguen los servicios. No se espanten de que haya oración por horas. No se espanten de eso. Esa es la vida cristiana de los que buscan realmente ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Es la vida de usted y mía como cristianos. Bendito Cristo. Dice la Biblia en primera carta a los Tesalonicenses 4:3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Estamos hablando que los que obedecen a Dios reciben el Espíritu Santo, porque Dios se los da, los que le obedecen. Entonces queremos obedecer ¿qué? La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos, que seamos santos. Ahora aquí hay dos cosas. ¿Quién santifica? Dios. Pero yo tengo que hacer mi parte. Si yo digo que Dios me santifique y yo sigo viviendo una vida sin respeto a Dios, es como si Dios me dijera: hijo, te pongo un traje nuevo ahora, y yo voy y me revuelvo en el lodo allá y llevo para atrás. Mira, señora, quita tu traje. ¿Cómo te lo dejé? Y otra vez el Señor me da otro traje nuevo y me voy y me le revuelvo otra vez allá y vengo: mira tu traje. Oh, este muchacho, lo que mereces. ¿O no? ¿Quiere usted con su hijo que le pone trajecito limpiecito y va y se revuelca en el lodo y llega para atrás? Y te lo hace 3, 4 veces y dirá: papá, ¿cómo está tu traje? ¿Qué haría usted, hermano? No hubiera dicho eso, hermano, porque ¿a cuántos el Señor nos va a tener que llegar con esa vara, hermano? Porque Dios nos santifica. Dice la Biblia que cuando el hombre viene a Él, Dios lo limpia. Y el hombre tiene que aprender a ser responsable, a mantener esa limpieza que se llama santidad. Y cuando el hombre se ensucia y se ensucia y se ensucia, ¿qué va a pasar? Yo sé que nos vamos a ensuciar, pero tenemos que poner lo que esté de nuestra parte para que eso no pase, hermano. Yo sé que puedo chocar cuando salga allá afuera, pero no voy a andar buscando con quién chocar. No es mi plan. Yo voy a defenderme, voy a cuidarme para no chocar. Así mismo hagan el camino de Dios. Cuídese de no caer. Si cae en un fracaso, pues fue un fracaso, pero no puede estar de fracaso en fracaso. Dios lo llamó para estar de victoria en victoria, no de fracaso en fracaso. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Con todos sus defectos, empiece a buscarlo. Y si usted no puede vencer ese defecto, métale ayuno. Por cierto, ¿a qué hora se empieza un ayuno? Mucha gente dice, como dijo la hermana, a las 6 de la mañana. Mas yo le voy a decir algo. El ayuno, para mí el ayuno lo comienzo cuando tenga la necesidad. Si a media tengo necesidad, ahí de ahí para adelante sigue el ayuno. Porque es a la hora de la necesidad. Ahora, si se puede a las 6 de la mañana, qué bueno. Pero si a las 3 de la tarde el Señor me hace sentir que es el momento, de ahí digo, de ahorita estoy en ayuno. Para mañana, para pasado, ahí estoy en ayuno. Aunque acabara de comer, si viene un problema y necesito ayuno, de allí, vámonos. Y empieza el ayuno. No tiene que ser exactamente una hora específica, pero muchos lo hacen a las 6 de la tarde, hasta otros a las 6 de la tarde. Un ayuno normal. Otros a las 6 de la mañana. Dijo el hermano que está ahí, dice que empezaba a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿verdad? ¿Cómo ven el ayuno ese? No, ayunaba de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Ves dormido? Ese no es ayuno, hermano. Es el ayuno que todo el mundo hace. ¿Verdad que sí? Que pensamos hacer a la gente. Hermanos, Dios es algo serio. Lo más serio que el hombre puede tener. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, usted va a recibir grandes bendiciones, pero déle el lugar que se merece Dios en su vida. No se preocupe por los demás. Usted, su persona, ¿cuál es su condición delante de Dios? Aprenda a tener temor a Dios. Si usted lo hace, será bendecido grandemente. Usted verá la gloria de Dios.
Usted tendrá ese poder con usted. Nadie se lo puede quitar. Solo usted, si le da puerta al pecado, se viene abajo las cosas. El pecado quita el poder del Espíritu Santo. Le quita la fe a la persona. Lo desanima. Y lo aparta de Dios. Lo saca de la iglesia inclusive. El Espíritu Santo, hermano, nos redarguye del pecado. La obra del diablo es, hermano, que el hombre viva en pecado. Hoy quiero llamarle, hermano, que todos los que están aquí, nos vengamos aquí enfrente. Y usted hable con Dios de acuerdo a su necesidad de usted. Póngale, a Dios no le esconda nada. Si usted tiene algo que le está estorbando, póngalo delante del Señor. Y dígale, Señor, ayúdame en esto. He fracasado en esto. Reconózcalo y arrepiéntase y empiece de aquí, hermano, un caminar nuevo en el Señor, cuidando su vida lo más que puede. Y cuando no sienta fuerza, ayuno y oración. Esas son las armas que Dios nos dejó. ¿Quiere hoy que empecemos a hablar con el Señor, hermano? Usted puede marcar una diferencia de hoy en adelante. No espere que dentro de 3 años se lo va a dar el Señor. Si usted ahorita busca de todo corazón, viene un cambio total para su vida. Y se puede glorificar al Señor. Ponga sobre sus pies, por favor, hermano.